Arratsaldeon eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Bueno, en esta ya segunda, ya que hemos dado un primer pase esta mañana, pero bueno, es la misma conferencia. En esta primera conferencia de este ciclo dedicado a la conservación y restauración y a los trabajos realizados durante el año 2024, comenzamos por presentar las restauraciones realizadas sobre obra gráfica y obras artísticas sobre papel. Es decir, grabados, dibujos, dibujos a la acuarela, técnicas en seco como grafito, carboncillo, pastel. También tendríamos collage, fotografía, es decir, obras sobre papel y también, como veremos más adelante, sobre pergamino, porque durante el año 2024 la presencia de las exposiciones temporales fue muy importante, así que vamos a presentar los trabajos realizados sobre obras de la colección y también sobre obras para las exposiciones temporales. En primer lugar, hablaré de las obras pertenecientes a nuestra colección, como es el caso de estos dos dibujos de Montserrat Ribas que ilustran el proyecto del Palau Sant Jordi de Arata Isozaki. Estos dos son en concreto depósito del estudio Isozaki y son dos dibujos a grafito y posteriormente coloreados con acuarela que ilustran el alzado norte del estadio. Son de gran formato y completarían el conjunto un tercer dibujo a grafito de la sección longitudinal que fue donado por la artista al museo y restaurado en el año 2023. Comenzando por este alzado norte, ya os digo, es una obra de gran formato, a grafito y acuarela, mide 1 metro de alto y 2,33 metros de largo. Y el primer paso, antes de cualquier propuesta de intervención, es el estudio pormenorizado de la obra. Así que el dibujo fue desenmarcado y estudiado a fondo. La obra, como ven, presentaba un montaje con materiales ácidos, con una trasera de madera que por su propia naturaleza es ácida y que en contacto con el papel pues va transmitiéndole paulatinamente esa acidez. ¿Y qué ocurre? Que la acidez es una de las grandes enemigas del papel porque descompone sus cadenas de celulosa, que son las que forman las fibras, en un proceso llamado hidrólisis ácida, fragmentando las fibras y causando amarillamiento y fragilidad. Bueno, una vez desenmarcada, se puede estudiar la técnica y los deterioros de la obra. Aquí, por ejemplo, vemos una fotografía del reverso realizada con luz rasante. Esta técnica nos permite apreciar la deformación del papel debido a la propia técnica, ¿no? A la aplicación de la acuarela, que como su diluyente es el agua, hincha las fibras del papel y causa estas deformaciones, que son propias de la obra. Se realizaron también unas microfotografías, es decir, fotografías realizadas con microscopio óptico digital que nos permiten estudiar la técnica de la autora. Aquí veríamos la textura del grafito y también el efecto gota que deja la acuarela sobre el papel. En segundo lugar, estudiamos las alteraciones o deterioros que presenta la obra para poder diseñar un tratamiento que mejore este estado. Y como vemos en estas imágenes, la obra presenta manchas que se llamarían manchas de marea o manchas de humedad porque están causadas por filtraciones de agua que han solubilizado la suciedad o también la acidez de la que os hablaba de la trasera de madera. Y al transportarse esa humedad se quedan estos cercos o estas manchas. Además, si la humedad persiste en el tiempo, se pueden formar también proliferaciones de hongos, que son estas manchas oscuras que vemos aquí abajo. ¿Por qué ocurre esto? Porque el papel es un material orgánico y si lo combinamos con la humedad, pues se convierte en un caldo de cultivo perfecto para microorganismos. En el caso de esta obra presentan manchas oscuras que son irreversibles, aunque se trate el hongo, porque han penetrado en la fibra y han teñido de manera irreversible. Aquí tenemos un detalle a microscopio.
Esta humedad de la que os hablaba también ha causado deformaciones en el lado izquierdo, que es donde tiene la mancha, si lo podéis apreciar. Y bueno, lo he puesto en comparación con las deformaciones que serían propias de la técnica, porque esto es una característica intrínseca a la obra y la otra no. Y por último, pues para terminar con los deterioros, también tenemos estas manchas marrones que os he marcado con los circulitos para que se vean mejor, que se llaman foxing. No tiene una causa única confirmada, pero se cree que el foxing es una combinación de varios factores. La presencia de impurezas metálicas en el papel, que en combinación con la humedad se oxidan y dejan estas pequeñas manchas de óxido. Aquí tenemos un detalle al microscopio también. Así que entrando ya en los tratamientos de conservación y restauración, se realizó en primer lugar un tratamiento de reducción de las manchas de humedad por capilaridad. Este método emplea las propiedades del papel frente al agua, es decir, la capilaridad, para transportar estos productos de alteración que han formado las manchas y los hacen migrar a un papel secante situado debajo, como podéis ver en la primera imagen. Es importante a la vez ir usando una espátula térmica para ir secando el papel, porque si no se formarían cercos más graves. Y una vez realizado este tratamiento, se corrigen las deformaciones con una aplicación leve de humedad y de peso. Por último, se realiza una reintegración cromática de las manchas que han quedado después de estos tratamientos y se realizan con pastel. Aquí tendríamos una foto final después de la restauración. Y se realizó también un montaje, esta vez de conservación, es decir, adhiriendo a la obra a un cartón neutro, libre de acidez, para asegurar su conservación, y se enmarcó colocando una cámara, es decir, un espacio entre el plexi, la protección delantera, y el dibujo, de manera que no toque la superficie. Es muy importante también que todos los montajes sean reversibles, es decir, que se puedan eliminar, que se puedan quitar fácilmente sin deterioro de la obra, porque no sabemos si lo van a querer quitar en 10 años o en 100 años cuando ya no estemos, y es importante que el montaje sea reversible. Aquí vemos que por las dimensiones de la obra pues tuve un montón de ayuda de todo el equipo, así que muchas gracias. Vamos con el siguiente dibujo, también de Montserrat Ribas, que presentaba problemáticas muy parecidas y que se hizo un tratamiento muy similar. Como vemos, también tenía un montaje con materiales ácidos y al desenmarcar se vio que la obra presentaba alteraciones también producidas por una filtración de humedad, deformaciones del soporte, manchas muy acusadas de marea y una proliferación ya bastante avanzada de hongos. Aquí podemos verlos con más detalle, que vemos que en este caso la humedad y el ataque biológico habían deteriorado todavía más el papel y habían incluso desintegrado una de las esquinas. El papel aquí es a la vez el sustrato donde vive el hongo y a la vez se alimenta de él, descomponiéndolo. Entonces, pues se vuelve muy, muy, muy frágil y además pues los productos de su metabolismo forman estas manchas, ¿no?, que pigmentan el papel. Así que en este caso fue necesario un tratamiento más profundo de desinfección de los hongos mediante su eliminación mecánica y una posterior desinfección química. Y posterior a ello se trataron las manchas con la misma metodología basada en la capilaridad que acabamos de describir. Este sería el resultado final. Esta obra la restauró Mercedes Briones. Y la siguiente obra es una pintura al óleo realizada por Pancho Bringas. Es una obra que está en el museo desde 1920 y fue donada por los hijos de Eusebio Rochelt, que es el retratado. Como digo, la obra es de soporte papel, pero este papel fue adherido a un soporte secundario de cartón que le da un sustento rígido, como vemos aquí. Este es el reverso.
ya que en este caso el óleo no está trabajado como sería lo normal en papel, como una aguada, sino que está trabajado como, pues, con una capa considerable, como vemos en estas fotos. No está diluido, tampoco es que tenga grandes empastes, pero tiene bastante materia. Y lo que le ocurría a esta obra es que tenía serios problemas de soporte, porque el papel estaba adherido al cartón por el perímetro. Entonces había tensiones entre las zonas adheridas y las zonas del centro que no estaban adheridas al cartón. Como consecuencia se formaron grietas en estas zonas de unión y sobre todo en la zona inferior de la obra, que llegó incluso, pues, a formarse pérdidas grandes, sobre todo en la zona, como vemos, de la firma. En esta imagen se ve bastante claro el desgarro de la que os hablo, y en esta otra la he puesto para explicar la deformación del cartón. Si veis que los bordes están levantados, el centro estaría apoyado en la mesa, es decir, que tiene una forma como de barca, y esto repercute en el papel, que es el soporte de la obra. Estas fotografías nos ilustran lo ácido que está el papel, que está amarillento, sería el papel adherido al cartón. Y en algunas zonas, como vemos, ha perdido también las esquinas el propio cartón de soporte secundario. Por último, en las fotos de la derecha vemos que la pintura presenta mucha suciedad superficial y oxidación del barniz. Pasamos a los estudios técnicos, que son los estudios que siempre se realizan previamente a la intervención, porque nos ayudan a conocer más la obra. En este caso, gracias a la fluorescencia de luz ultravioleta, podemos ver la oxidación del barniz, que presenta esta fluorescencia como verdosa, y los repintes, que aparecen con un color más oscuro, porque al ser aplicaciones recientes no presentan fluorescencia. Este estudio nos permitió distinguir repintes de dos épocas distintas y ver que la adhesión del papel al cartón fue realizada desde la concepción de la obra. Asimismo, en las fotos de la izquierda se midieron los valores de pH y de conductividad de la superficie, que nos permiten diseñar el mejor sistema de limpieza. Así que, bueno, dado el estado tan frágil de la obra, el primer paso era, por supuesto, la consolidación del soporte, que se realizó mediante la adhesión del papel despegado al cartón, colocando entre ambos elementos un papel japonés que hacía de capa intermedia, fortaleciendo la unión gracias a su larga fibra y rellenando el espacio que se había perdido del papel original. También se reconstruyeron las zonas perdidas del cartón mediante la superposición de papeles secantes, imitando la estructura del cartón original, pero con materiales neutros y duraderos. A continuación, se procedió a la restauración de la capa pictórica, en la cual trabajé en colaboración con el Departamento de Pintura. La eliminación del barniz se realizó con el test de Cremonesi, controlando con inspecciones continuas con luz ultravioleta, que, como os he indicado antes, nos permite ir controlando el grosor de capa de barniz que se va eliminando. Vimos que con esta solución no se podían eliminar los repintes, entonces elaboramos una emulsión acuosa con un 9% de alcohol bencílico, dejando actuar 9 minutos y con acción mecánica, porque era bastante resistente y, como vemos en estas fotos, controlando también con luz ultravioleta. Por último, se aplicó una base de acuarela para reintegrar las lagunas cromáticamente y después de un barnizado se terminó de retocar con colores al barniz Gamblin. En esta fase quiero mencionar a Constanza Muñoz, que fue una alumna en prácticas, que fue una ayuda valiosísima en esta fase. Esta sería la foto de antes y después de la restauración. Y entrando ya en las exposiciones temporales, comenzamos nuestro recorrido por orden cronológico con la exposición Entreacto, que fue inaugurada en junio y clausurada el pasado enero.
La muestra conmemoraba el centenario de la fundación del Museo de Arte Moderno de Bilbao, revisando su historia y evolución desde su inauguración en 1924 hasta su integración en 1945 con el Museo de Bellas Artes de Bilbao. En esta exposición se mostraban cerca de un centenar de obras de arte y documentación de archivo que ilustraban la trayectoria del museo, su contexto histórico y algunos hitos como la evacuación de los fondos durante la Guerra Civil. Fue una muestra con muchísima documentación, muchísima obra sobre papel, infinidad de documentos y planos que ilustraban la evolución del museo, así como obra gráfica de diversos artistas. Como es imposible hablar de todas, nos gustaría destacar el trabajo que se hizo sobre este proyecto para el Palacio de los Museos, realizado a acuarela, tinta y grafito sobre papel. Mide 56 por 102 centímetros y, como se puede observar, el estado de conservación era bastante delicado. Presentaba múltiples pérdidas, desgarros y arrugas, especialmente en las esquinas y en los lados del papel. En el reverso se puede ver que estos deterioros se habían reparado con parches antiguos de papel con toda la buena intención, pero que aportaban tensiones y además acidez. Por tanto, el tratamiento consistió en la limpieza mecánica del reverso y la eliminación de estos parches mediante una aplicación controlada de humedad con Sontara para sustituirlos por reparaciones de conservación que consolidan el soporte, pues como vemos, ¿no?, con injertos y refuerzos de papel japonés reversible y que no causan tensiones en el original. El papel japonés se utiliza en restauración de papel tanto para reintegrar las lagunas, como vemos aquí, como para reparar también desgarros. Su uso se debe a varias razones. Es un papel hecho artesanalmente, por lo que sus fibras son largas y esto le da una resistencia mecánica muy alta, incluso en grosores muy finos. Ya os digo que existen como distintos grosores, dependiendo de si vamos a rellenar una laguna o una pérdida, como es este caso, o si vamos a reparar un desgarro por el reverso, de manera que queda totalmente invisible. Además, su pH es bastante neutro y esto, como ya hemos visto, hace que sea duradero en el tiempo y no le aporte acidez a los materiales originales. Por último, se realiza una reintegración cromática con acuarelas. Y en estas imágenes podemos ver el antes y el después. También mencionar muy rápidamente las restauraciones realizadas sobre este conjunto de caricaturas de artistas realizadas por Guezala, que estuvieron en entreacto y que todavía pueden verse en la exposición dedicada a Antonio de Guezala en la planta 1. Los deterioros de estas obras eran básicamente problemas de soporte. Vemos por el color amarillento del papel que se encuentra muy ácido y por esta fragilidad que le aporta la acidez han sufrido pérdidas, desgarros y arrugas por todo el perímetro, que son las zonas pues, donde se tiende a manipular más. A continuación lo vemos con más detalle. Este tipo de evolución del papel hacia este amarillamiento causado por la acidez se da curiosamente en papeles modernos. Podríamos decir que de manera general, cuanto más antiguo es un papel, de mejor calidad es, porque antiguamente los papeles se hacían con pasta de celulosa en molinos papeleros. Era el llamado papel de trapos, porque se hacían a partir de trapos viejos de lino y el resultado era un papel de muy buena calidad, fibras largas y sin acidez. Sin embargo, el papel actual se hace a partir de pasta de madera, de manera industrial, lo que da lugar a fibras muy cortas y un alto contenido en la lignina de la madera, que, como ya hemos visto, es ácida. Y este es el resultado, papeles que al cabo de pocos años se vuelven amarillentos, frágiles y quebradizos. Los tratamientos consistieron en la corrección de las deformaciones, pliegues y arrugas mediante humedad y aplicación de calor con espátula térmica. Y a la derecha se puede ver el proceso de realización de un injerto, de nuevo con papel japonés, que en este caso se hizo en 2 capas por el grosor que tenía el papel original.
De manera muy similar se hizo con esta otra caricatura de Iturrino, de la que os he puesto el reverso porque es muy curioso cómo se ha traducido el dibujo del anverso al reverso, y esto es posiblemente porque uno de los materiales de dibujo hace una reserva en el papel, afectando de manera distinta el envejecimiento en estas zonas. Bueno, en este caso los deterioros eran muy similares, también presentaba arrugas, etcétera, manchas, y los tratamientos también fueron muy similares. Resultado final, ya os digo que se puede todavía visitar en la exposición de Guezala. Continuamos con la exposición La familia Sota, arte y mecenazgo, que exploraba el papel fundamental de esta familia en el desarrollo cultural y artístico de Bilbao a finales del siglo XIX y principios del XX, un periodo de transformación económica y social en la ciudad. Su mecenazgo se manifestó principalmente en 3 ámbitos: en su colección de arte, en el impulso a artistas locales y su inversión en arquitectura y urbanismo. En esta exposición también se realizaron muchísimos trabajos sobre obras de papel, pero vamos a contar un poco más en detalle solamente 2 de ellas. En primer lugar, esta carta atribuida a Adolfo Guiard, aunque ahora se está estudiando la posibilidad de que sea en realidad de Anselmo Guinea, por la letra y por los dibujos. Y bueno, es uno de los bienes que fueron incautados a don Ramón de la Sota durante la Guerra Civil junto con otros bienes. Y posteriormente fue devuelta a la familia Sota y es una de las obras prestadas para esta exposición. El enmarcado, vemos que es una carta como en tres páginas que se había enmarcado con un passepartout triple, de manera que pudiera verse por las 2 caras. Y para ello lo habían pegado a este passepartout con un adhesivo que se ha oxidado con el tiempo. Así que fue bastante complicado separar las cartas de este montaje porque además se encontraban muy frágiles. Aquí vemos con más detalle el estado tan delicado en el que se encontraban y también los restos de adhesivo, que se vuelve muy duro y difícil de eliminar. Aquí vemos también las cartas ya separadas, pero fragmentadas. Y la restauración consistió en la consolidación del soporte con las reparaciones que ya hemos descrito en los trabajos anteriores y el estado final. Y la segunda obra de la que os quería hablar es esta preciosa acuarela de Anselmo Guinea que representa el puerto de Lekeitio. Al desenmarcar se pudo apreciar que la obra tenía una marca de montaje en el perímetro, a ver si la podéis apreciar, este marco oscuro, posiblemente por contacto con un material ácido como la madera, ¿no?, que sería el marco. Y también tenía cintas adhesivas en el reverso. Los deterioros incluían un gran impacto en la zona de la firma, que vemos aquí, que ha exfoliado el papel y ha causado también pérdidas de color. En otras zonas de la pintura, de la acuarela, también podíamos ver pérdidas de color, suciedad en el reverso y algunos brillos en la superficie. El tratamiento consistió en la limpieza mecánica del reverso, la eliminación de las cintas adhesivas y la reintegración cromática de estas pérdidas con acuarela. También se restauró el marco y se volvió a enmarcar. Y continuamos el recorrido por las exposiciones con Antonio de Guezala, que es la exposición que os comentaba que aún puede visitarse. En esta exposición se muestra una selección del Fondo Guezala, donado recientemente por la familia, que incluye obras muy variadas de diversas técnicas, incluyendo pinturas, muebles, diseñados por Guezala y sobre todo muchas obras sobre papel, dibujos, grabados, carteles, diseños originales, un largo etcétera. Porque Guezala es un artista polifacético, absolutamente creativo y
y además que se divertía experimentando con un montón de técnicas. Entonces, en sus obras sobre papel tenemos un gran abanico, desde dibujos rápidos realizados en cualquier fragmento de papel a otros dibujos más elaborados y más detallados y, como veremos, con estilos muy distintos. Os he hecho una pequeña selección. Esta, por ejemplo, es una obra en la que Ghezala imita un grabado oriental tipo ukiyo-e, pero que en realidad está realizado con acuarela, gouache y tinta, y se representa a sí mismo con su esposa Eloísa Guinea. Ghezala aquí hace incluso un sello gofrado y hace la huella alrededor del dibujo como si fuera un grabado. Y hace también este título japonés, como imitando un título japonés en vertical, aunque en realidad está escribiendo con el alfabeto occidental y se puede leer "A ti, querida Eloísa". El papel presentaba un desgarro por impacto que se reparó y también se protegió con papel barrera neutro entre la obra y el cartón de soporte, que le estaba confiriendo acidez, pero era su montaje original. Y bueno, esto es un boceto del reverso. La siguiente obra es un boceto original para un cartel de las Corridas Generales de Bilbao de 1932 y está hecho con gouache, ceras de colores y tinta sobre papel, y este papel está a su vez montado sobre una tabla de madera, como podemos ver aquí en el reverso. La obra, al desenmarcarse, se vio que tenía unos deterioros muy acusados en el soporte, ¿no?, en el papel, sobre todo en los bordes y en las esquinas. Y también presentaba unas manchas justamente emborronando la zona del título del cartel. Así que la intervención consistió, por un lado, en la limpieza de estas manchas y en la reparación de las áreas de soporte afectadas. Aquí vemos las manchas después de la limpieza y la fotografía final. Y este otro boceto realizado a grafito fue probablemente usado como calco, ya que vemos que en el reverso está rayado a grafito. Aquí os he puesto un detalle. Sus deterioros eran pérdidas de soporte, desgarros, arrugas, acidez, suciedad superficial. Ya nos va sonando. Y se repararon con injertos de papel japonés, como en la fotografía inferior. Y de forma muy similar se realizó con este dibujo a gouache. Bueno, os pongo como estos dibujos tan distintos para que veáis la enorme versatilidad y creatividad de este artista. Y en este caso el papel estaba muy ácido y muy oxidado, podemos verlo por el color. Aquí algunos detalles de los deterioros. Y entonces lo que se hizo fue teñir el papel japonés y reparar estas pérdidas con este papel. Y bueno, no podía no hablar de los ex libris, porque en la última sala podemos ver una muestra de los múltiples intereses que tenía Ghezala. Aparte del dibujo y la caricatura y la ilustración, pues el cartelismo, el grabado, los ex libris, la heráldica, la filatelia. Y en esta variedad tan amplia de ex libris, que son marcas de propiedad que se ponían en los libros, pues esto fue un campo en el que Ghezala se sirvió para experimentar, pues, con todo el abanico de las técnicas de grabado que dominaba. Así que, bueno, pues con el microscopio digital pudimos estudiar estas técnicas y diferenciarlas, y también algunos de ellos se trataron, como vemos en estas imágenes, por capilaridad para reducir la suciedad y la acidez que presentaban. Por último, bueno, os pongo algunas imágenes para señalar que algunas obras fueron tratadas con intervenciones más sencillas, a veces simplemente, pues, una limpieza mecánica, pero necesarias para retirar de su superficie, pues, productos de alteración. Aquí vemos la diferencia.
Y a continuación pasamos a la exposición Juan Luis Goenaga en Alquiza, que ofreció una mirada profunda a los primeros años de creación del pintor vasco, reuniendo cerca de un centenar de obras realizadas durante su estancia en el Baserri de Alquiza, en Guipúzcoa, donde el artista encontró una conexión íntima con la naturaleza y el paisaje vasco. Durante este periodo, Goenaga exploró distintas técnicas y distintos formatos, incluyendo óleo, esmalte, cera, tinta, gouache, acuarela y, como vemos en esta imagen, fotografía. En la exposición se mostraban varios ejemplos de fotografía experimental y este conjunto de 24 fotografías que documentaban intervenciones de land art realizadas por Goenaga en el entorno boscoso de Alquiza. En estas fotos, el papel fotográfico era de mayor tamaño que la superficie de la madera. Por lo tanto, el artista lo que había hecho fue plegarlas y graparlas en el borde como si fuera un lienzo. Y rodeando este borde para tapar las grapas, aplicó cinta negra aislante, que, claro, quedaba en contacto con la fotografía. Así que la intervención consistió en la eliminación de estas cintas aislantes perimetrales y la limpieza del perímetro, la eliminación de todos estos adhesivos y grapas oxidadas, y la colocación de una cinta de conservación en el perímetro, que es esta que vemos aquí, cubriendo las grapas. Esta cinta se coloca a modo de barrera entre la fotografía y la cinta aislante porque se volvió a poner esta cinta aislante respetando el montaje original del artista. En esta foto podemos ver trabajando a Naya Rojo y a Valentina Pavón, que son las becarias Iberdrola. Este sería el resultado final. Y también para la Expo de Goenaga se restauró esta obra de collage sobre fotografía intervenida con pintura, que su gran problema era que el artista empleó cinta autoadhesiva, también llamada cinta de celo, que tiene un adhesivo que con el tiempo se oxida, se amarillea y acaba penetrando en la fibra del papel, haciendo estas manchas irreversibles. En este caso, además, las cintas formaban parte de la obra, es decir, el artista primero las puso y posteriormente aplicó pintura encima, entonces no podían eliminarse. Lo que se hizo fue retirar las cintas, limpiar bien el adhesivo y volverlas a colocar con un adhesivo adecuado, pero como vemos, las manchas que han penetrado en el papel no pudieron eliminarse. Así que, como he aconsejado por la mañana, si tenéis documentos históricos o documentos familiares que queráis conservar, no empleéis estas cintas porque son nuestro peor enemigo, nuestra peor pesadilla. Aquí un detalle y el resultado final. Y para finalizar, pasamos a la última exposición del año, dedicada a los manuscritos de la biblioteca Arriola Lertxundi, una colección repleta de tesoros bibliográficos que incluye numerosos incunables y manuscritos de valor incalculable, incluyendo libros de horas, privilegios reales, documentos en euskera antiguo o cartas manuscritas de grandes personalidades como Francisco de Goya. De esta extraordinaria colección, el museo seleccionó 40 obras, poniéndolas en relación con obras del museo. Y la primera obra de la biblioteca Arriola Lertxundi de la que os quiero hablar es este documento del año 1124, escrito a tinta sobre pergamino, que se encontraba muy deformado, con marcados pliegues debido a haber sido almacenado doblado. Estos pliegues estaban tan rígidos que era imposible exponer en plano sin un tratamiento previo. ¿Por qué? Para entender esto tenemos que entender primero qué es el pergamino. El pergamino fue el material de escritura más generalizado antes de la invención del papel.
Era un material de lujo, ya que se fabrica a partir de las pieles de algunos animales mediante un largo proceso de remojado, limpieza, encalado y posterior tensado en bastidor, como vemos en estas ilustraciones. En este bastidor se raspaba con el lunarium, que es este cuchillo con forma de media luna, y con piedra pómez. Es un proceso que duraba días y daba lugar a un material apto para la escritura de gran resistencia y durabilidad, mucho más que el papel. Además, por su propio proceso de elaboración, se empleaba cal. Es un material con reserva alcalina, es decir, no presenta el problema de la acidez. Sin embargo, el pergamino con el tiempo puede presentar otro tipo de alteraciones. Por ejemplo, el pergamino tiende a deformarse porque tiende a volver a su forma original, que es la tridimensionalidad del animal. O como en este caso, que nos ocupa, la rigidez del material hace que los pliegues se vuelvan muy rígidos. ¿Por qué? Porque el material se deshidrata, la piel pierde colágeno y pierde flexibilidad, y por eso se rigidiza. Así que para corregir las deformaciones es necesario volver a hidratar el pergamino. Para ello se realizó una cámara de humectación a partir de un lápiz de vapor y de esta manera se consiguió crear una atmósfera con alta concentración de humedad, pero con forma de vapor, para que no se condensase, porque el agua no le favorece al pergamino. En forma de vapor sí, pero no debe mojarse. Entonces, al cabo de un tiempo, esto se va controlando y el material se vuelve flexible y es posible aplanarlo bajo peso o con tensión. Este sería el resultado final, sin las deformaciones y los pliegues que antes no nos permitían ni siquiera abrirlo. También de pergamino es este privilegio de 1264, aunque en este caso se trataba de un caso un poco diferente. La obra presentaba pliegues, pero estos orificios de la zona inferior, estos orificios en forma romboidal, nos indican que este documento poseyó en el pasado sellos pendientes. Estos sellos de plomo o de cera eran muy habituales para certificar documentos oficiales. Os he puesto un ejemplo también de la colección Arriola para que lo veáis. Vemos el pliegue del pergamino y un orificio por donde entra este sello que va unido a una cinta llamada enlace. Bueno, estos sellos pesaban, entonces a lo largo de los siglos es muy normal que se hayan perdido. Sin embargo, estos pliegues y estos orificios nos atestiguan que estos sellos existieron, por tanto son parte de la obra y no se deben restaurar. Lo que sí se restauró fueron estas pérdidas y desgarros de los bordes, con los métodos que ya hemos explicado. Esta sería la fotografía final. Y la siguiente obra es este manuscrito a tinta sobre papel. Tiene una medalla de plata que es de gran rareza porque presenta las efigies de dos monarcas a la vez, Carlos V y Felipe II. Aquí vemos el estado inicial, montado entre dos metacrilatos, y vemos que tenía una cinta adhesiva. Bueno, presentaba un estado muy frágil. El primer paso fue desmontarla y despegarla de este soporte al que se había adherido. Y una vez desmontada fue posible estudiar la obra a través de luz transmitida. Esta luz nos permite apreciar mejor sus características y deterioros. Y en primer lugar podemos ver una especie de trama del papel que se debe a que es un papel hecho de manera artesanal, un papel de trapos que os comentaba antes. Lo sabemos porque tiene estas líneas gruesas llamadas corondeles. Igual aquí vemos mejor estas gruesas llamadas corondeles y las finas llamadas puntizones. Esto sería la trama de la forma papelera. Lo vemos más claro aquí. El papel antiguamente se realizaba hoja por hoja,
a partir de una cubeta donde se removía la pulpa de celulosa en suspensión en agua y con una forma papelera, que es esta especie de colador rectangular, se extendía la pulpa y se formaba la hoja y posteriormente se secaba. Por eso el papel hecho a mano tiene esta trama llamada verjura y en algunas ocasiones presenta también una filigrana, que es como la marca de cada molino papelero. Esto, en caso de presentarse, nos da muchísima información histórica sobre el origen, ¿no? Porque era la marca de cada lugar, pero en este caso no había. Y bueno, además de la verjura, esta luz transmitida también nos permite apreciar unas pérdidas de soporte que coinciden justamente con los trazos de la tinta. ¿Por qué ocurre esto? Pues es un deterioro ocasionado por la propia tinta, en concreto un tipo de tinta llamada ferrogálica o metaloácida, que por su propia naturaleza deteriora el soporte hasta terminarlo por agujerear. En ese sentido, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para explicar por qué las tintas metaloácidas tienen este efecto en el papel. Y os he puesto aquí un par de recetas de la tinta ferrogálica, que fue sustituyendo a la tinta de carbón a lo largo de la Edad Media. Sus ingredientes principales eran los taninos, extraídos de la maceración de las agallas de roble, y el sulfato de hierro, que en recetas antiguas aparece como vitriolo, atramentum o caparrosa. Estos dos ingredientes, combinados entre sí, producen una reacción química que adquiere una tonalidad negra intensa. La goma arábiga se usa como aglutinante, igual que en la acuarela, y el agua o el vino como diluyente. El vino se usaba porque potenciaba el color oscuro y porque contenía alcohol que inhibía el crecimiento de los hongos. Luego se podían añadir aditivos que le conferían pues, distintas propiedades, como la miel, que le daba más brillo, el alumbre, que fijaba la tinta, la hiel de buey, que le daba más facilidad para correr la tinta, el palo de higuera, porque contenía látex, y el pigmento índigo, porque le daba un tono más azulado a la tinta. Es decir, que tenemos una tinta que por su propia composición está formada por un metal, el cobre o el hierro, que por su propia naturaleza tienden a oxidarse y a volver a su estado de minerales. Entonces, esta oxidación afecta al papel y lo agujerea. Así que, bueno, era necesario consolidar estas pérdidas, el soporte necesitaba una laminación, pero como esta reacción química de oxidación de las tintas se activa en presencia de la humedad, no se podía realizar esta laminación con los adhesivos empleados normalmente, como son el almidón o la metilcelulosa. Se pensó entonces que se debía hacer otro método y bueno, se pensó en la opción de preparar un rehumectable para la laminación y utilizar un adhesivo que pudiera disolverse en alcohol, como es el clucel. Un rehumectable sería un papel japonés muy fino, como vemos aquí, al que se prepara previamente aplicando un adhesivo directamente en el papel para no aplicarlo sobre la obra. De esta manera, solo hubo que pulverizar muy levemente agua y alcohol para activar el adhesivo que ya existía en el papel, pasarle una brocha y así se fijaba la laminación. Este sería el estado final en el que no se nota que se haya laminado. Y para terminar, quiero hablaros de la intervención de este documento de gran formato y de gran importancia histórica, pues es la excomunión del rey Enrique VIII de Inglaterra tras romper con la Iglesia Católica de Roma. En estas fotos iniciales de anverso y reverso podemos ver la gran cantidad de parches que habían sido adheridos al reverso
a lo largo de su historia, seguramente para reparar rotos, pero que habían causado tensiones y deformaciones en el papel. Tanto es así que en esta zona central, debido al pliegue y a los parches del reverso, se había perdido parte del texto. Estudiando la obra con luz transmitida podemos distinguir entre las superposiciones iniciales originales del soporte, porque al ser un papel de gran formato necesitaba 3 piezas, que vemos los rectángulos azules nos indican las superposiciones de las piezas originales, y luego en naranja la cantidad de parches añadidos posteriormente. Aquí vemos con más detalle las tensiones que estos parches aportaban al estar adheridos sobre zonas ya de por sí con dobleces, y también podemos ver que los adhesivos utilizados pues, se han oxidado y deteriorado con el tiempo, oscureciéndose y volviéndose pues, mucho más difíciles de eliminar. Por ello, la intervención fue muy larga y delicada y consistió en ir eliminando estos parches para aliviar las tensiones. Alguno de ellos estaba muy pegado por el adhesivo utilizado, pero poco a poco se fueron retirando y sustituyendo por reparaciones de papel japonés que fueran reversibles y respetuosas. Resultado final, en el que se consiguió recuperar la zona de texto que estaba oculta. Y, por último, mencionar que todas las obras de Arriola fueron remarcadas y se diseñaron y elaboraron soportes a medida para todos los libros. Aquí podemos ver una foto del proceso de montaje. Cada soporte estaba realizado a medida para cada uno de los libros, y en este vídeo estamos mi compañera Ainhoa y yo fijando los libros a los soportes, protegiendo con un papel barrera entre el soporte y el libro y sujetando las páginas con cintas de polietileno. Esto es una vista de la exposición ya montada y muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por vuestro interés.